El mundo está avanzando, lógicamente, hacia una reducción de la jornada laboral, porque la tecnología lo permite y porque la sociedad no permite otra cosa, porque ya no se puede seguir explotando aún más a las personas. Sin embargo, acá tenemos un gobierno que nos quiere llevar 140, 150 años hacia el pasado. Lo que propone Milei, aunque lo quiera vestir de novedoso, aunque le ponga redes sociales, inteligencia artificial, la mar en coche, es el pasado. Y al pasado solo se lo puede combatir con futuro. Buen día, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Nico. ¿Cómo andan? Disculpen que me salí un poco de la coyuntura, pero me parece que a veces hay que poner un poco en contexto. 140 años para atrás nos está tirando este gobierno. No, y además, recién decías lo de México. Allá hace un rato pasamos el tape de Claudia Sheinbaum, Sí, ¿no? lo vi. La presidenta de México, que anunció ayer también que en México el salario básico cubre hoy 1.8 canastas básicas de México. O sea, casi comprás 2 canastas básicas en México con el salario mínimo. Y dice, ¿Acaso tendrían que ser 2 palos? Pará. ¿No? Y Más o dice, lo vamos a subir a 2,5. O sea, con el salario mínimo vas a cubrir 2 canastas y media. Acá, el último dato es que con el salario mínimo cubrís un cuarto de canasta de pobreza. O sea, necesitas 4 salarios mínimos acá para no ser pobre. En México, con el salario mínimo ya no sos pobre y te sobra. Está bien, después alguien me vendrá con la diferencia metodológica, cómo se mide la pobreza en México, etcétera. Ya lo sé. Pero el concepto de que el salario mínimo te alcance para la canasta básica que considera ese país, bueno, allá alcanza para casi 2 canastas básicas. Acá, para un cuarto. Esa es la diferencia. Y esta semana tuvimos una reunión del Consejo del Salario donde el sector empresarial ofreció 1 kilo de milanesa de nalga de aumento. Sí. 1 kilo, se ofreció 15 lucas de aumento. Las centrales sindicales que hicieron una movilización pidieron un 100% de aumento, pidieron 300 lucas de aumento. Obviamente no hubo acuerdo y va a terminar el gobierno laudando a favor del sector empresario. Pero la situación, vos decís, muchos años atrás, y sí. Y no hay que irse tan atrás, hay que irse solamente 15 años atrás, cuando no pasaba esto. El salario mínimo alcanzaba para cubrir la canasta de indigencia, no alcanzaba a cubrir la canasta de pobreza, pero estaba en el 60%. Ahora el salario mínimo no cubre la canasta de indigencia. No la pobreza, hay la cuestiones indigencia. también, digo, cuando uno compara con México, en México la comida es mucho más barata que en la Argentina, entonces la canasta de indigencia y la de pobreza están mucho más cerca. Pero No sé cómo es el tema de la informalidad en México, de los trabajadores informales, porque debe ser muy alta. Es muy alta. Altísimo. Con lo cual, eso, por ahí esa porción de trabajadores informales queda por afuera del registro No, pero el tema del es salario mínimo. es sobre todo De todos modos, es la decisión del Estado. Exacto, la Y es la decisión referencia política. al salario mínimo siempre. O sea, como el Exactamente. Estado diciéndote, bueno, esto tiene que ser el pago por 8 horas. Y es un Después te Estado pueden pagar presente, menos, ¿no? pero hay una referencia El ahí para gobierno los quiere eliminar el informales. salario mínimo. Además. El gobierno quiere eliminar el concepto de salario mínimo, no quiere que exista. Claro, Se Adorni dijo, nota, por los aumentos que está dando se nota. Sí, lo dicen Porque en está- on, no solo en off, lo dicen sí, en on. Adorni dijo, ¿por Sí, lo qué han si dicho. yo le quiero pagar menos del salario mínimo, Claro. por qué no lo puedo hacer? Y si el Dijo otro eso. acepta, no habría en una problema. conferencia de Una vez. prensa. Va en la línea del que se quiere morir de hambre que se muera, que le había dicho exacto. Milei a Grabois, ¿no? En una entrevista. Son dos puntos que se unen. Pero Viste esa es la que idea dicen del que el gobierno. marxismo no existe más y lo leen ellos. Marx hablaba de que había un ejército de reserva dispuesto a cobrar menos de lo que cobraba el trabajador que estaba ahí, con lo cual podías amenazar a ese trabajador de que labure las horas que le pidan que labure, y si no tenés una fila afuera. O sea, se ve que Milei leyó a Marx, porque... Milei no, pero Laje seguro. Ayer Laje subió un tuit citando a Foucault. Digo, una de las características de la nueva derecha Lo leyó es mal, que pero bueno. no, lo leyó bien como una crítica y se montó sobre eso para crear, digo, Foucault, Gramsci, todo eso. Le enseñaron mucho más a la nueva derecha que a la nueva izquierda. Sí, Aprendieron mucho más de ellos que... Es que ellos arman el relato con la opinión de Marx, Foucault, los cucas. Cuando ellos dicen que no le importa, en verdad le importa mucho porque arman realidades en base a eso, decía Sibeira. Que me parece que el problema es que convencieron a muchos chicos o a una generación de que era muy bueno trabajar 20 horas, ¿no? Si querés trabajar 20 horas, ¿por qué no lo voy a hacer? Y que no necesitaban una representación sindical. Sí. Y que no era- solo chicos, Por eso, No solo porque a mí me queda muy presente cuando en la provincia de Buenos Aires se trató de organizar a los Rappi, a los Uber, y que se sindicalizaran y tuvieran obra social, no quisieron. Sí, pero ahí también es donde, digo yo, hay que a veces cambiar un poco el chip, ¿no? Porque está el caso, no me acuerdo en qué ciudad de Brasil, donde
aparecían propuestas como estas y no avanzaban, y un gobierno lo que hizo fue armar unas estaciones donde les daban una ducha, un locker, y lugar donde cargar el teléfono y demás. Y una vez que los reunió ahí, que los tuvo ahí, que les dio algo, ahí empezó, en todo caso, a generarse una organización, a generarse una comunidad entre ellos, en vez de ser electrones separados. ¿Por qué? Porque tenían algo que cuidar entre todos y que compartir entre todos, que les hacía un poco más fácil la vida. Sí, un espacio Entonces, quizás no es tanto ir a decirles, che, firmá acá para armar un sindicato, sino ir generando las condiciones para que se den cuenta de que necesitan un sindicato y que después el sindicato lo hagan ellos. Porque también es cierto que nunca en la historia el rol del Estado fue armar sindicatos. Los sindicatos se armaron, en todo caso, con el apoyo del Estado, con la anuencia del Estado, pero desde la iniciativa de los trabajadores. Yo me acuerdo, y está muy bien que en 2023 estábamos debatiendo si reducíamos la jornada laboral. Sí. Que en el mundo, que en España pasaba, Había en Europa. propuestas de 4 horas. No, y estamos discutiendo un aumento de suma fija. Que es también una discusión, yo lo vuelvo a traer, se discutía subir el piso de la discusión salarial. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, la suma fija, ¿qué era? Subimos todo, estás cobrando 100 lucas y hubo una inflación del 100%, tenés que tener una paritaria del 100% que son 100 lucas. Si hacemos una suma fija de 20, bueno, partimos de 120 y hay que llegar a 200, la paritaria es más baja. Entonces iba a dar un número menor de paritaria, todos partiendo de un piso más alto. ¿Qué hizo la CGT? Lo tiró para atrás. ¿Por qué? Y esto pasó así, lo contábamos y se enojaron, etc. Porque cada uno quería ir a negociar su paritaria y salir con el logro, la logré yo, no la logró el gobierno de Alberto Fernández. ¿Y qué hizo el gobierno de Alberto Fernández? Cedió a esa mirada que tenían desde la CGT de no dar un aumento de suma fija. Bueno, el piso quedó abajo. Sí, un gobierno de Alberto Fernández terminó con trabajadores pobres. Trabajadores por debajo de la línea de la pobreza. Sí, claro. Sí, un incremento cada vez más grande. Pero hay un punto importante en esto de también las complejidades de este mercado laboral en trabajadores que tienen que hacer 12 horas al día y donde cada viaje que hacen o que no hacen cuenta en su presupuesto diario. Entonces es muy difícil pensar que cada trabajador atomizado va a tener tiempo después para sumarse a una organización. Digo, como la disposición del tiempo del lugar es distinto porque no hay un espacio de laburo, una fábrica, un lugar que te acumule. Me hace acordar a la situación de las trabajadoras de casas particulares, como es muy difícil la organización sindical, porque cada una labura en una casa distinta, con un patrón distinto, y se da una relación muy, muy personal con las familias. Entonces, el desafío es ese, es cómo encontrar esos espacios colectivos en una economía donde ya se ve, digo, hay una oferta cada vez más grande de los pibes que van a laburar con la bicicleta, de los que tienen auto van a laburar con las aplicaciones de viajes, y eso también hace que bajen los ingresos de ellos, porque hay un exceso de oferta de trabajadores. Hay oferta de trabajo y hay menos demanda también, porque la gente que antes pedía 1 o 2 veces por semana, ahora se cuida porque sabe que cada vez que pide es un montón de plata. Pero además otra cuestión que no sé si ustedes notaron, yo también noté, es que ya los que hacen esos repartos no son solamente mayoritariamente varones jóvenes, como quizás hace unos años. Total. Hay gente hay gente grande, de 40 años o más. El laburo. Y sí, o que tiene una jubilación y no la alcanza. Yo he visto gente muy grande. De a 2 personas en una motito haciendo el trabajo para poder hacer más viajes porque se van y después se repartirán, supongo, lo que sacan. Es una situación realmente... Sí, aparte, gente que no está en la informalidad, no hace aporte. Yo sé que cuando sos joven es difícil pensar, ¿no? En tu jubilación, pero les va a pasar todo eso. O sea, si tiene un accidente no tiene RT. Si tiene claro. Eso es de hoy, no de la jubilación. O sea, si agarras un bache y te rompes la pata con la bici o con la moto, no tiene RT. Sí, menos extremo, se le rompe la bicicleta, tiene que poner la plata a él para seguir laburando. Ni siquiera es una bici que le da la aplicación o que le da un seguro a la aplicación para poder mantener su herramienta de laburo. En el caso del auto, ni hablar, porque obviamente los gastos son más grandes. Pero algo interesante en esto que decías vos del ejército de reserva, Ari, como a mí me parece muy flashero porque Marx labura mucho en base a Ricardo, otro economista de los clásicos, que hablaba de la ley de hierro de los salarios. La ley de hierro de los salarios, para decirlo fácil, era como nunca los trabajadores van a ganar menos de lo que ni menos ni más de lo que necesitan para subsistir. Y dentro de la subsistencia entraba la reproducción, o sea, que vos tengas plata para mantenerte a vos, para tener pibes que van a reproducirte como clase. Y ahora estamos en un capitalismo tan salvaje que los salarios, que los ingresos no sirven ni siquiera para reproducirte a vos solo, ni hablar de reproducir, de tener hijos, de poder bancar, que esos pibes sean laburantes, que encuentren un laburo, de lo mismo que haces vos. Viste incluso. Que los libertarios se quejan, che, no están procreando. Viste que los libertarios obvio que no está, pero es un delirio procrear en este momento. Sobre todo en los últimos meses. Igual está pasando en varios lugares del mundo también, pero tiene que ver con este mundo.
Tiene que ver con la parte de la natalidad. Con una crisis de natalidad porque ya no hay alguien que se pueda ocupar de ese trabajo porque ningún ingreso solventa una familia entera. Exactamente. Esto te da muchas, perdón la referencia, pero a mí me dieron ganas de tener hijos cuando el país más o menos iba para algún lado. Lo hemos hablado en vivo. Sí. No, para ser buenos un poco y... 2012 y 2015. Acá 2014. Pero posta, o sea, vos decís, ¿y Eran qué voy a felices hacer? si no lo sabían, chicos. No, bueno, pero o sea, saqué un crédito, tenía Proyectaste hijos, a futuro. proyecté a futuro, pues decía, bueno... Está todo más ordenado, era más fácil. Chicos, mi hija nació en diciembre de 2023. Sí, no, vos estás afuera. Te llegó tarde, Vos estás afuera de esta charla. A Nico no le avisaron, pero yo me acuerdo, hace un tiempo Parrilli había dicho en una entrevista que él había buscado cuándo habían nacido más pibes, si con Cristina o con Macri, y era con Cristina. Y se lo regastaron, ese boludo de Parrilli. Sí, boludo, yo me sentí reidentificado con eso. Porque de verdad, por ahí a otro le pasó con Macri, qué sé yo, sintió que ahí tenía un proyecto de vida, o a alguien le pasa con Milei, se ve que con Milei no les pasa, no sé. Pero a mí es posta que uno, el proyecto que quiera, el único proyecto de vida no es tener hijos, ¿eh? Pero digo, el proyecto de vida que tengas, poner un emprendimiento, una empresa, una fábrica, tener pibes, irte a, no sé, cualquier cosa, es en un contexto. Sí. Por eso está bueno el Eternauta, esta cuestión del héroe colectivo. No te vas a salvar solo. No es que en el contexto que sea, vos porque sos un genio, te va a ir re bien. Por ahí en cualquier contexto vos lográs sobrevivir. Pero Claro. te va a ir mejor en un contexto donde todos estemos mejor. A mí yo por lo menos lo viví así. Bueno, vos también. Tal cual. Vos Sí, no, sí. a vos te ilusionó Milei. Le hace riesgo, no, a él le gusta el riesgo. Pero hay una cuestión social ahí a tener en cuenta, porque tenemos poblaciones que están cada vez más envejecidas y son cuestiones donde si no resolvemos cómo nos reproducimos como especie, es un problema en un mundo donde te dicen, no, el problema es que ahora las minas no quieren tener hijos. No, el problema es que no están dadas las condiciones para que las personas racionalmente tengan la decisión de quiero tener un pibe y más allá de mi deseo, quiero poder mantenerlo, poder saber que va a crecer en un país soberano, en un país justo, no que se va a morir y va a seguir pagando la deuda del Fondo Monetario La Internacional. licencia de paternidad sigue siendo menos días que la de mudanza. Sí. No, 2 días hábiles. todo eso, bueno, Trump ¿Está bien dijo- eso? O sea, tenés un pibe y tenés 2 días y te mudás y tenés como 4 o 5. Y si te casás, tenés una semana. Y si te casás tenés una semana. Se casan para no venir a laburar. En casa para no trabajar. Y además te podés divorciar y te podés volver a casar después. Claro. Está claro que las expectativas sociales hoy pasan por otro lado, la realización de cada individuo pasa por otro lado. De hecho, bueno, yo decía Trump hace unos días, dice que va a ofrecer un bono, ¿no? A las familias que tengan Con eso, hijos. en Estados Unidos pagás el parto nada más, con esa guita. $5.000. $5.000. $5.000. Sí, Pagás sí, el parto. Depende Claro. mucho el No es estado, gratis. pero sí. Pero Acá el plan Cunita era casi soviético. Si lo hace Trump, está todo bien, ¿eh? Sí. Se llamó la atención esa medida de Trump. Pero está claro que una sociedad como la nuestra, de un desarrollo medio, necesita una señal de pujanza, es que haya gente joven, ¿no? Y que haya muchos nacimientos. Y eso encima es otra de las señales de una sociedad que está declinando, ¿no? Voy a ser un poco abogado del diablo, porque no es la única variable que impacta sobre la crisis de natalidad. No, por supuesto. Claro, De hecho, sí, hay una variable que podríamos asociar más a nuestra forma de ver el mundo, que tiene que ver con la información, la educación y los derechos sobre las mujeres, sobre todo en las poblaciones más populares, vulnerables, donde eran madres más jóvenes, sin mucha información. El hecho de que haya habido información, la educación sexual integral, todo eso ha contribuido también para que en sectores donde las chicas tenían hijos a los 18, 19 años, ahora lo piensen y tengan más información para decidir un poquito más adelante. Sí. Digo, para ser un poquito de abogado del diablo. No, está buenísimo porque igual también marca cómo este gobierno va en el sentido contrario, porque una Eso de las sin dudas. primeras medidas que hizo fue desmantelar el Plan Enia, que era un plan que tuvo muy buenos resultados en el embarazo adolescente. O sea, Exacto. estamos hablando de situaciones donde son muy pocos los casos de maternidad deseada cuando vos sos adolescente. Y entonces es como una situación, yo no quiero llevarlo a la ciencia ficción porque es lo que estamos viviendo, ¿no? Pero una situación donde te quitan todo horizonte posible de proyección y a la vez te sacan las herramientas para que vos puedas decidir si querés encarar ese proyecto o no. En medio el cuento de la criada. Absolutamente, Es absolutamente, distópico. tal cual. En un rato vamos a volver sobre el tema del trabajo, porque Cande trajo datos y porque también impactó en la campaña política, por supuesto, es una fecha muy importante. Pero primero me dijeron que Jonathan Eyre tiene data fresca y exclusiva sobre el último escándalo que se está cociendo en los pasillos de la Casa Rosada.
Una Casa Rosada, me imagino, tuvo poca actividad esta semana. Sí, pero muy poca actividad. a pesar de esa poca actividad, no obstante esa poca actividad, las internas no descansan. No, sí, a ver, está creciendo un problema que venimos contando ya hace meses, que está en su peor momento para mí. Y no sé cómo se va a terminar saldando, porque todavía falta el cierre de listas. Nada Hablo más y de nada menos. nada más y nada menos, hablo de las candidaturas para diputados nacionales y sobre todo para lo que se viene en septiembre en la provincia de Buenos Aires, porque lo que se están disputando poder adentro de la Casa Rosada son el sector de Santiago Caputo con el sector de Karina Milei. Esto lo venimos contando todos los días porque es una novela que va a tener mucha repercusión en cómo se termina de elaborar la alianza con el PRO. ¿Qué va a pasar con Mauricio Macri? Y de ahí también depende en parte el futuro del peronismo. Así que hay que estar muy atento a lo que pase ahí. Hace días, esta semana, lo que pasó en esta poca actividad de Casa Rosada es el crecimiento de esto. Porque está pasando con los chicos de Santiago Caputo. ¿Qué digo cuando digo los chicos de Santiago Caputo? Hablo del Gordo Dan, hablo de Agustín Romo, hablo de todos los pibes que están alrededor de Santiago Caputo que laburan en parte en Casa Rosada. Van algunos días, otros no. Y por el otro lado está lo que serían los armadores de Karina Milei. La cabeza de todo esto es un tal Sebastián Pareja, Claro. que es el armador en la provincia de Buenos Aires de Karina Milei. Bueno, el otro día uno de los que son segunda línea que responde a Karina Milei echó a una piba que pertenece a este grupito de las Fuerzas del Cielo, de Santiago Perdón, Caputo. ¿lo echó de dónde? ¿La echó de dónde? Mirá, vamos a ver el tuit, vamos a arrancar por acá. Vamos a ver el tuit de esta chica, vamos con el número 1, con la placa número 1. Se llama Marina, ahí estamos viendo. Marina Biagietti dice, el coordinador de la Libertad Avanza en Junín, Alberto Pascual, que responde a Sebastián Pareja, me acaba de echar del partido por decir que soy de las Fuerzas del Cielo. ¿Está el presidente Milei al tanto? Bueno, ahí se pone lo arroba Agustín Romo, al Gordo Dan y a Santiago Caputo. Porque son todos el mismo. Ahí estamos viendo, publicó chats donde este muchacho, Alberto Pascual, que responde efectivamente a Sebastián Pareja, le decía, mirá que te vamos a echar de la Libertad Avanza porque perteneces a los pibitos de Caputo. Palabras más, palabras menos. Le escribió obviamente un enviado de él. Ahí estamos viendo. Y después por privado también le escribieron a Marina Biagietti, que salió del grupo, claramente. Del grupo de WhatsApp la echaron. Ahí estamos viendo las dos placas. Pero después pasaron cosas a partir de esto. El que salió a intervenir es Santiago Caputo. Personalmente, se tomó... el Personalmente, vamos a la placa 4, desde su cuenta Milei Emperador, porque como son los pibes de las redes, van a tratar de solucionar todo en las redes. Y publica un retweet de Javier Milei. asunto. Ajá. El retweet de Javier Milei es bancando a esta chica. Si vemos el tweet ahí, es un retweet donde está esta chica con Venegas Lynch. Ahí está, Sí. Marina con Venegas Lynch y Milei retuitea esto. ¿Qué hace Santiago Caputo? Agarra este tweet y les dice, ojo, que está mirando Milei esta interna. Y la está bancando la piba. Dice, tienen que intentar ser un poco menos pelotudos porque van a salir todos volando a patadas en el culo. El presidente nunca defrauda porque la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de la fuerza del cielo, bla, bla, bla. Todo marcha acorde al plan. Este fue Santiago Caputo. Ahí podemos ver a Milei terciando entre Caputo y Karina y dándole la razón a Caputo. Bueno, eso esto es una novedoso. rareza. Esto es una rareza. Eso es llamativo. Esto es una rareza. ¿Y quién salió también? El Gordo Dan. El Gordo Dan en la placa 5, vamos a ver. Cuando la piba publica esto, Marina dice, che, me acaban de echar. El Gordo Dan le dice, voy a tomar cartas en el asunto. Y sabemos qué pasa cuando el Gordo Dan toma cartas en el asunto. La gente tiene que juntar la cosa que tiene en el cajón, ¿no? Vamos ¿Andaba a- haciendo los cajones? Bueno, los cajones fueron vaciados. Claro. Vamos a la placa 6. El Gordo Dan, al rato, celebrando, hizo, listo, patada en el orto al Runfla que se atrevió a meterse con las bases defensoras del presidente. Yo uso las palabras del Gordo Dan, no son mis Sí, palabras. sí, sí. Esta. No, nos vemos toda la fuerza del cielo hoy en la provincia de Jujuy a las 17 horas y demás. La nota de Clarín, vamos a ver, porque Clarín hizo una nota sobre esto, porque la verdad que es insólito. El Gordo Dan, vamos a ver la placa 7, hizo echar a otro funcionario. Finalmente fue despedido, está Alberto Pascual, que es el titular y referente de la Libertad Avanza en Junín, un sector importante de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene varios correlatos, porque ya viene de hace varios días. Hay un tema con las sedes del PAMI, que la Libertad Avanza está usando como... ahí está, mira el gestito de... ¿Cuál es el gesto? No, de... no, te lo hice porque no me lo hago a cámara. Ponelo el gesto Le hice nada así, más. mirá. A ver el gesto del... Le hice así. Lo que está haciendo la Libertad Avanza con el PAMI. Ahí va.
Están combinados. Están usando las famosas cajas, ¿no? Pensé que contabas de 1 hasta 5, pero muy rápido. No. Aparte sería 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Van vestidos de verdes por algo? ¿Es un metamensaje? Es un metamensaje el verde de Fero Soriano y el mío. Bueno, Estamos, Sí, no sé por si la ven, marcha hay de ¿no? Mariana. Oscuro en los costados, verde y el blanco en el centro. el Pantone Está de todo. hoy es el verde. Bueno, tiene que ver con eso. La Libertad Avanza, a lo casta, está usando las cajas del PAMI y lo están acusando a Sebastián Pareja, a los que están manejando el territorio a nivel nacional de la Libertad Avanza. O sea, el apuntado es Sebastián Pareja y por arriba es Karina Milei. Y los que están apuntando son los chicos de Santiago Caputo, incluso Santiago Caputo. El PAMI salió a hablar de esto, vamos a ver la placa 11, porque salió a denunciar esto claramente, porque está pasando en muchas provincias. Este es el comunicado de Sebastián Pareja, donde dice, sí, lo echamos finalmente a Pascal, al muchacho a Pascual, lo echamos, pero el PAMI sacó un comunicado hace días donde confirma esto que está pasando en varios lugares. En Misiones, sobre todo en Misiones hizo mucho foco, hay facturas, dejaron todos los dedos marcados los muchachos del PAMI, y el principal implicado de todo esto, el que queda pegado a todo esto, es Sebastián Pareja, que hoy se encuentra en una interna tremenda con Santiago Caputo. Insisto, Sebastián Pareja es el principal armador de Karina Milei, es la persona que Karina Milei le dijo, anda a la provincia de Buenos Aires a hacernos fuerte y después vemos qué hacemos con la alianza con el PRO. Te hago 2 preguntas, Sí. Johnny. Por un lado, 2 preguntas sobre el pasado bastante casta de Pareja. Recontra. Menem, sobre todo menemismo. Creo que figura Por como todo. empleado del Senado desde el año 2006, Pareja. Por un lado, este es el hombre que había intentado hacer ingresado, la hizo ingresar y después la sacaron a una chica de 23 años, Geraldine Calvela, al RENAPER. Sí, exactamente. Es el responsable de eso. Es el responsable de eso. Y hay muchas cámaras ocultas que se han dado en algunos medios que vinculan a Pareja con el pedido, que es un poco lo que estás diciendo del PAMI, el pedido de una parte del salario para contribuir supuestamente a Exactamente. a las arcas, a la campaña. Es ese Sebastián Pareja. Tiene Que, también algún vínculo con lo que pasó en San Lorenzo, exactamente, que en un punto final también tiene un vínculo con la cámara oculta que le hicieron a Marcelo Moretti. De hecho, salió su nombre en la tapa de Clarín. Alguna Sebastián vez fue Pareja. candidato Yo a presidente. tengo otra pregunta sobre Casta, este ¿no? asunto. Sí. Porque esto va a dejar heridos. Sin duda. Todavía no, Todavía no, pero pero ya está, bueno, de a poquito ver, se la están persona marcando. a la cual el gordo Dan echó, en principio, no creo que se haya sido contenta. Cuando los heridos quedan del lado de las fuerzas del cielo, que son los sectores más jóvenes, más ideologizados y demás, uno confía en que esas heridas quizás no generen tanto daño electoral. Van a votar igual, quizás con un poco menos de gana. En todo caso, te votarán un Marra en vez de un Adorni, pero no cambia mucho. Claro. Ahora, cuando los heridos quedan del lado de un político profesional de tanto tiempo como Pareja, es gente que tiene menos pruritos para subirse a la primera ambulancia que pase. Tal cual. ¿Qué va a pasar si las fuerzas del cielo empiezan a dejar heridos entre el armado más terrenal? Porque hay que decir esto, el armado de Karina Milei es un armado terrenal, de casta, tradicional, Claro. que va a buscar a gente que ya conocía los mecanismos, los punteros, y el otro es un armado más ideológico, virtual, puro, entre comillas. Si Los le pibes de quiere. la Fuerza del Cielo lo que te dicen es lo territorial no existe más. No confían en el armado de Pareja, no confían en lo que está haciendo Pareja, no confían en lo que está haciendo Lule Menem en todo el país, no les gusta, les parece mal y aparte les parece que no da resultado y ponen como ejemplo Santa Fe. En Santa Fe fuimos con varios diputados, fuimos al territorio y demás, perdieron todos. La que les fue bien y ganó fue Eugenia Rolón, que es la novia de Iñaki Gutiérrez, que hizo su campaña en el partido de San Lorenzo en Santa Fe y sacó 20.000 votos, todo con las redes. Ajá. Y yo creo que, ¿sabes qué? Creo que tienen razón. Sí, sí, sí. Ellos- Bueno. Ahora, igual, el Gordón está yendo a Jujuy. Bueno, es lo que justamente a lo que iba a decir. Estos pibes ya se están metiendo, porque dicen, che, nos dieron resultado en Santa Fe, repliquémoslo en las otras provincias. Obviamente el líder de esto es Santiago Caputo. El que no está de acuerdo con la estrategia de Karina Milei, de Pareja de Lule Menem, es Santiago Caputo. ¿Y qué les dice a los pibes? Vayan ustedes. Bueno, ¿qué pasó ayer? Fueron a Jujuy. Con la tuya. Sí. Bueno, no importa. Fueron a Jujuy. El gordo Dani, Agustín Romo. Agustín Romo es el jefe del bloque de la provincia de Buenos Aires de Libertad Avanza. ¿Qué hace en Jujuy? No sé, pero bueno, fue con el Gordo Dan, que es ahora va a funcionar como una especie de jefe de campaña el Gordo Dan. Vamos a ver, porque hay un videíto por ahí, el tape 10, donde están el Gordo Dan y Agustín Romo en Jujuy, mirá. Decirle a todos feliz día al trabajador. Excepto para los cucas. Excepto para los cucas.
Hay otro señor feudal que se encargó de modificar todo el sistema judicial acá. Son los radicucas. Los radicucas, ¿no? Gerardito Morales, que del Inmorales. Entiendo, también le regaló un campo de marihuana al hijo, ¿no? Sí. Y la mujer... Y la mujer... No hablé de la mujer, por favor. No hablé de la mujer porque te llevan preso. Creo que es fundamental no tenerles más miedo. Y Habla el yo creo gordo que Dan. ustedes, hoy acá en el Día del Trabajador, no le tienen más miedo a la casta política y mucho menos a los cucas que la tienen adentro, ¿no? Y no van a volver a... Ahí va. Bueno, sí, el gordo Dani, sí, son pibes. Sí. Pero No, tampoco son tan pibes, ¿eh? No me parece una Uno habla como si justificación. tuvieran 15 años, no, sí, son bastante, ya son unos grandulones. Pero digo, para lo que es la política tradicional, son pibes. Ellos fueron a Jujuy, pero aparecieron otros en Corrientes, que es Iñaki Gutiérrez, que volvió. Iñaki Gutiérrez lo había echado a Santiago Caputo, pero volvió. Tuvieron que hacer las paces por pedido de Milei, sobre todo. Y Mariano Pérez. Claro, es la Pepona, ¿no? Ah, Iñaki. Ese es Iñaki. Ese, Ese es Iñaki, que ahora ¿no? está todos los días en la Casa Rosada. Ah, ¿volvió? Volvió. Sí, yo lo veo todos los días ahí. ¿Cuándo volvió? Hace 2 meses, en el verano. ¿Y qué? Tiene muchísimos ingresos en la Quinta de Olivos. O sea, Ah. como que nunca Se se ve había a ido solas de la con Milei en la Quinta de Olivos. Le hacía los TikTok, Muchos ¿no? días seguidos. Le hacía los TikTok, el tema es que estaba inactivo porque era muy de campaña el TikTok. Entonces le dijeron, che, volvé, y ahora está todos los días en la Casa Rosada, volvió a pedido de Javier Milei desde este verano. Y fueron a Corrientes porque se van a empezar a manejar así. Dijeron, che, dejemos un poquito el territorio, pongamos los pies de las redes. Lo mandaron a Iñaki Gutiérrez y a Mariano Pérez. ¿Lo conocen a Mariano Pérez? Sí, más o el menos. youtuber. Sí, bueno, sí. bueno, fueron a Corrientes a bancar al candidato de la Libertad Avanza, que parece que Camao Espínola esta batalla la pierde. Camao Espínola es peronista, llamémosle. No, ya no. Es un escándalo decir peronista. Bueno. Es guaiderista. Veleta. Por ahí podría ser Bueno, él quería peronista ser, de Scioli. él quería ser candidato a gobernador de Corrientes y bueno, me parece que con lo que vamos a ver ahora, Lisandro Almirón, diputado de la Libertad Avanza, y que quiere ser también candidato a gobernador de Corrientes. Recordemos que este año hay elecciones para gobernación en Corrientes, me parece que le va a ganar la batalla Almirón ese que se agarró a piñas con Sago, con Oscar Sago. un Ahí round. Almirón sería el territorio, sería Karina, y Camau sería por el lado de la rosca, el lado de Sí, Caputo. pero lo fueron un poquito a dejar de lado el territorio y le metieron un poquito las redes. Por eso lo mandaron a Iñaki y a Mariano Pérez. Vamos a ver el tape 9, donde está Almirón con los dos influencers. Mirá. Nosotros lo vamos a acompañar, vamos a volver para la provincia, por supuesto, para la campaña. Ahí habla Iñaki, Aplaude Almirón un costado. Estamos listos, que estamos con ganas y que vamos a ir a pelear la gobernación y que vamos a ganar la gobernación. Así en lo que es la campaña, en la batalla de lo que es lo local. Mariano Pérez. Queremos que termine con Lisandro aquí como gobernador de Corrientes. Hay mucho por hacer en Corrientes, mucho. Podemos cambiar la realidad de esta provincia y acompañar la idea del presidente. Nosotros le estamos diciendo al gobierno lo que está haciendo mal. Cada vez que vamos y sacamos una foto, al otro día aparecen. Y es porque estamos marcando la agenda. Y nos tienen miedo porque hoy la única forma de ganar es con la Libertad Avanza. La Libertad Avanza no necesita... Bueno, estamos escuchando a Lisandro Almirón, que me parece que en la batalla para llegar a ser candidato a gobernador Violeta, me parece que la está ganando Almirón. Me parece que lo dio vuelta. Camau Espínola se sigue juntando igual con Santiago Caputo. Estuvo la semana pasada. Lo de sigue Cuellar intentando. le jugó muy en contra a Camau. Lo dejó Quedó muy mal parado. expuesto. Él era parte del mismo bloque con Cuellar. Sí, y atención, ya para cerrar a lo que va a pasar en Córdoba. Córdoba va a ser clave en la discusión de la Libertad Avanza, en la discusión del gobierno con el gobernador de Córdoba, Yarlora. Ayer renunció, o lo hicieron renunciar, Franco Mojeta, que era el secretario de Transporte, que era un hombre del cordobesismo. Era un hombre que lo había puesto Schiaretti ahí. Y ahora se fue y dicen que va a ser candidato de la Libertad Avanza. Esta semana estuvo, atención a esta reunión, porque no se dio a conocer. Esta semana estuvieron reunidos en la Casa Rosada Lule Menem, que es el armador de Karina Milei, con Rodrigo de Loredo, cordobés, que también quiere jugar. Porque el problema en Córdoba es que hay varios que son extrapartidarios, pero que quieren jugar en Córdoba. Uno es Rodrigo de Loredo, otro es Luis Juez. Está Mojeta también, y atención con Agustín Laje. A mí me dicen que Agustín Laje sería el candidato en Córdoba. Pero se está definiendo. Testimonial. Bueno, porque él está terminando un doctorado en España, por eso no me lo terminan de confirmar. Me dicen, no, está en España. Pero otros me lo dicen, atención a Agustín Laje en Córdoba. Pero va a haber una lucha fuerte en Córdoba. Claro. Y tiene que verlo de ayer. Lo que veo es que hay en la Libertad Avanza se intentan congeniar dos culturas políticas muy diferentes. Sí. Yo, la verdad, no me caen, obviamente,
para nada bien, pero me parece que el Gordo Dan, Santiago Caputo, Romo, representan como el espíritu del Tal cual. mileísmo de la Libertad Avanza, ¿no? Y vale decir que lo defienden así, ¿eh? Sí. Sí, Porque aparte a en ese sentido fidelidad. son fieles. Y representan eso, ¿no? Eso que vino de disruptivo, por fuera de la política, incluso hasta un poco descreen hasta la de la democracia, ¿no? Todo a través de las redes. Y que es cierto que es lo nuevo que vino a traer la Libertad Avanza, Sí. que se intenta mezclar con este menemismo que representa a Pareja, Camau Espínola. Sí, los Menem. Sí, además está la familia Menem, pero vendría a ser como un peronismo de derecha. Yo lo escucho hablar a Pareja y no me parece de la Libertad Avanza, No, la verdad. no. Yo digo, este tipo Runfla. podría estar, no sé, con Massa. Sí, con Massa, Son claramente. runfla. Sí, por eso. Es como una especie de político profesional de la provincia de Buenos Más casta Aires. imposible. Esta semana están muy enojados porque el lunes Santiago Caputo fue a la cena de la Fundación Libertad a buscar la foto con Mauricio Macri. Santiago Caputo fue a sacarse una foto con Mauricio Macri el lunes. Y al otro día, horas después, a la mañana, sale Sebastián Pareja en un medio de Bahía Blanca a destruirlo a Mauricio Macri. A decir que estaban regalados. Sí. ¿Se acuerdan esa frase Sí, que dijo claro. Macri? Bueno, Sebastián Pareja salió a decir que los dirigentes del PRO estaban regalados, no es que tenían un valor ni tuvimos que comprarlos. Obviamente, el del lado de Caputo está muy enojado con Sebastián Pareja por salir al otro día a decir esta barbaridad. Me dijeron palabras terribles contra Sebastián Pareja. Hace 10 días se juntaron Sebastián Pareja y Santiago Caputo en la Casa Rosada, en el despacho de Santiago Caputo. Mucho de lo que hablaron es esto, porque es lo que vos estás diciendo. Todavía se resiste, sobre todo Karina Milei. Karina Milei se resiste a esto. Recordemos que la campaña de la Libertad Avanza, que ya empezó hace varios meses, lo tenía afuera Santiago Caputo. Santiago Caputo recién empezó a meter la nariz ahí. La tenía bastante afuera ahí la nariz, así que por eso arranca ahora esta batalla. Y lo de Santa Fe fue importante para esto, para que empiecen a meterse de a poco estos pibes, los Gordodán, los pibes de Caputo. Y el tema de lo territorial es algo que la Libertad Avanza vino a poner en cuestión, porque la verdad que Milei siga teniendo 40-50% de aprobación en provincias que en su vida pisó ni piensa pisar, te pone muy en duda qué tanto sirve tener concejales, intendentes o punteros políticos en cada lugar que te garanticen, ¿no? Una movilización en el lugar que se supone era la lógica de la territorialidad de la política. ¿No? Los tipos con las redes se hay manejan. un matiz que quiero... Milei en el 2023 contó con la fiscalización del peronismo en la elección de agosto y del macrismo en octubre y en el balotaje. Esta vez uno entiende que el peronismo no le va a fiscalizar y que lo que queda del macrismo tampoco. Con lo cual va a tener que armar su propia red de fiscalización. Y ahí necesitas a los Pareja. Digo, yo no creo que el Gordo Dante pueda garantizar un solo voto en ese sentido. En el sentido de estar ahí cuando se cuente. Es cierto, está el nuevo sistema con boleta. La verdad es que más allá de todo el marketing que le hicieron, es mucho más fácil para un fiscal pillo empezar a embarrar la cancha y anular votos con el sistema actual que votaron ahora de boleta única que con el anterior. Porque con el anterior, vos, si había una boleta más o menos rota dentro de un sobre, pero se notaba quién era, podías pelearle y te lo daban. Entonces, si alguien rompía... Acá, con una lapicera, vos haces una marquita, una hoja, ya no se sabe cuál es la marca que vale... Listo, se anula el voto. Entonces, vas a hacer falta fiscales. Salvo que Milei se haya creído el verso que dijeron sus diputados y sus senadores cuando votaron el cambio de boleta, que dijeron con esto se acaba el fraude, ¿no? Con esto es mucho más fácil hacer fraude. No, ahí se espera que parte del aparatito de Patricia, que todavía conserva Patricia Bullrich, parte de los radicales, por eso están tratando de hacer un acuerdo con los radicales de la provincia de Buenos Aires. Algo ahí se está armando. Lo último, para cerrar esta columna, que tiene que ver con lo que se viene en la provincia de Buenos Aires, que uno no entiende bien, che, ¿cómo van a ser las listas si la gente del PRO va a ser Santilli, los de Ritondo, y van a seguir siendo del PRO? Lo que dicen en el gobierno es, no le vamos a pedir que se vayan del PRO. Va a ser una lista mixta, van a poder seguir perteneciendo a su partido y después, si quieren, cuando se sientan en la banca, siguen siendo de su partido. Toman como ejemplo lo que hizo Massa en 2013 con el Frente Renovador con el PRO.
2013. Fueron, pero 2013. fueron con boletas distintas. No, el PRO no tuvo boleta en ese año. Ah, en la provincia. Claro, no tuvo en la boleta. provincia Pero no metió dirigentes del PRO en la lista. Están tomando como ejemplo eso. El Frente Renovador, pongámosle que se va a llamar La Libertad Avanza, no va a cambiar su nombre y van a ir El PRO. candidatos del PRO. Claro, cosa que ya se hizo. Ahora, ¿no había una discusión ahí fuerte sobre el sello? Es decir, Bueno, el esto PRO es por- quería que en la boleta esté se la están sigla rindiendo, PRO. se están rindiendo porque está muy duro el gobierno en esta negociación. La diferencia en 2013, el PRO no era un partido nacional. No tenía, o sea, Claro. ponía candidatos en las listas del Bueno, Frente quizás- Renovador en la provincia de Buenos Aires y en otras listas sueltas en el país, pero no tenía una presencia nacional. Quizás Hoy ahora- no estar en la provincia de Buenos Aires para el PRO es un fracaso. Es Sí. que no esté la boleta del PRO en la provincia de Buenos Aires, es Macri diciendo listo, perdí, game over. Sí, cuando tuvo a Vidal hace no tanto como gobernadora de la provincia de No, Buenos lo Aires. mejor alguna listita presenta al PRO. Soledad Martínez, lo mejor una listita que te saque 4 o 5 puntos, lo mejor sí o sí está, porque si no cede la Libertad Avanza, y a mí me parece que en el gobierno no van a ceder, y están muy firmes con esto, con que no hay manera de ponerle otro nombre, Y no. ni hacer una alianza, ni nada. Va a ser la Libertad Avanza, Violeta, y va a salir Milei en la provincia de Buenos Aires. O sea, va a salir a hacer campaña, y es votarlo a Milei. O sea, por eso va a ser la Libertad Avanza. Entonces el PRO va a tener que presentar una lista paralela con 4 o 5 y hay dirigentes del PRO que van a integrar la Libertad Avanza por la suya. Después a lo mejor cuando se sientan en diputados pueden cambiar y bueno, ser de vuelta que a lo camiseta lleve a amarilla. espera a todos los programas donde va es una indicación Sí, de sí, Milei claro. de que lo va a apoyar. De poner Sí, esa, sí, claramente. esa impronta. ¿Puedo Che, puedo hacer una consulta de la campaña? ¿Tiene miedo Milei, como pasó en Lugano, que lo putearon, además de la gente que lo fue a saludar? Se escuchaban los gritos de Sí. mentiroso, estafador, bueno, todas las No. cosas que le han dicho. ¿Tiene miedo de eso en la Van a campaña tra- electoral? Van a tratar de evitarlo al máximo eso. A veces se puede evitar, a veces no. Es Puedes medio difícil cuando haces recorrida. Y puedes armar un corralito o podés, no sé, meter gente que sabes que no te lo va a hacer de cerca. Es difícil. Miedo no tiene, obviamente hay una seguridad exagerada. Cada vez que Milei va a hacer un movimiento de campaña, hay un secretismo total. Sí, Digo, pusieron inhibidores en Lugano. Sí, sí, sí. Hay muchísima seguridad e incluso es raro que se filtre. Acá un día antes contaron que Milei iba a ir a Lugano, pero estuvieron toda la semana diciendo va a ir Milei, no podemos decir dónde, no podemos decir dónde. Así que creo que con la seguridad, algunas medidas de seguridad lo pueden... Pero hay un costo de eso, ¿no? Porque después en las redes está la imagen de los francotiradores en los edificios de Lugano, los inhibidores, los gritos. Sí, es poco natural. No, digo, poco natural, pero además después en las redes, vos ves, más allá de lo que te muestran en la tele, vos en las redes ves que le gritan estafador, mentiroso, hijo de puta. Entonces, Sabe que se expone a eso, no es un candidato popular que lo quieran mucho. A lo mejor va, hay 30 personas que lo quieren en un lugar. claro. Pero sabe que se expone a eso, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Apenitas el tema, hubo hace unos minutos un sismo muy importante de más de 7 grados Richter al sur de la isla de Tierra del Fuego. Del lado del Pacífico hay alerta de tsunami, es el lado chileno, está habiendo evacuaciones. Entiendo que en Ushuaia también están haciendo algunas evacuaciones preventivas en principio. Vamos a seguir atentamente esto, vamos a tener un ojo puesto ahí hasta las 12 del mediodía, en el resto que nos queda del pase, obviamente, porque hay mucha gente que nos escucha allí en Tierra del Fuego, porque hay mucha gente que quizás está queriendo informarse también, porque tiene conocidos y demás, y vamos a tratar de tener las novedades al respecto. Fer. Nico, bueno, vamos a hablar un poco de, hablabas de la política alrededor del Día del Trabajador, y hubo algunos gestos importantes, tanto el primero como ayer. En la marcha del 30, como ayer el Día del Trabajador. Primero estuvo Axel Kicillof. El Movimiento de Derecho al Futuro participó de la marcha con sus banderas. Recordemos que es el armado político que está respaldando a Axel. Y después fue una señal muy fuerte, la de la CGT y las dos CTA, recibiendo en la sede de la calle Azopardo a Axel, Carlos Bianco. Una señal muy fuerte, tanto de respaldo, justo un día donde la CGT había vuelto a mostrar capacidad de movilización y músculo político. Fue muy importante la marcha que se hizo el 30. Y bueno, y que estuvieran luego con Axel Kicillof, claramente hubo un posicionamiento
respecto a la interna, ¿no? En ese sentido hay que decir que, bueno, Cristina, siendo la presidenta del PJ, no está teniendo ese acompañamiento que por momentos sí se nota en Axel, ¿no? Tanto de los gobernadores por ahí, como ahora de la CGT, respaldándolo a Axel Kicillof. Tenemos la foto, ¿no? Del encuentro que tuvieron ahí en la sede de la calle Azopardo, que bueno, estaba toda la cúpula CGTista, los hermanos Daer, Andrés Rodríguez, estaba Moyano también. Moyano. Chasqui, el Cachorro Godoy, recibiendo a Axel, que bueno, hizo un mensaje respecto al Día del Trabajador. La respuesta, podríamos decir, en realidad no respuesta, pero la reacción de Cristina por el Día del Trabajador fue a través de un tuit y después un mensaje de audio dirigido, no sé, a gente que estaba reunida en la sede del PJ, dijo. Hizo una como especie de marcha propia o lo dirigió ahí a ese audio donde toca algunas cuestiones. Por ejemplo, lo que empezamos a hablar hoy aquí en El Pase de las nuevas relaciones laborales, los nuevos trabajos. Ahora hicimos unos cortecitos de este audio que envió Cristina. Vamos a escuchar el tape 2. Es un 1 de mayo muy duro para todos. Bueno, no para todos. Para pequeñas minorías están de parabienes, pero para las grandes mayorías nacionales es un día duro. Son tiempos de ajuste, de una pérdida histórica del poder. Es un 1 de mayo muy duro para todos. Bueno, no para todos. Para pequeñas minorías están de parabienes, pero para las grandes mayorías nacionales es un día duro. Son tiempos de ajuste, de una pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios, donde el gobierno además pretende arrasar con derechos conquistados por nuestro pueblo, ¿no? Y es más necesario que nunca entonces mantenernos unidos y reafirmar nuestras banderas, que no son otras que las defensa del trabajo, de la dignidad de trabajadores y trabajadoras, y además devolver fortaleza y legitimidad al modelo sindical argentino, columna vertebral de nuestro movimiento, con la necesaria actualización que imponen los tiempos nuevos también en materia de un nuevo modo de trabajo. Bueno, lo que hablábamos al principio, y hay una sutil ahí referencia al modelo sindical argentino, dice necesita actualización. Y era un poco la foto del día anterior de Axel con la CGT, de todos dirigentes de una edad, ¿no? Ya. Hay una sutil referencia. Después Cristina habla de cuando ella dijo la persecución, que no venían por mí, sino que venían por los trabajadores, ¿no? Algo que ella en algún momento había expresado. La escuchamos. También son tiempos muy duros porque, como lo dije hace muchos años, cuando se comenzaba a desplegar toda la persecución política, mediática, judicial contra mí, contra mi familia, y hoy creo que está más claro que nunca que, como lo dije en aquella oportunidad, no venían por mí. Venían por ustedes, porque además, si uno mira ese cuadro de distribución del ingreso que publiqué unas semanas atrás en mi cuenta en la red, habrán advertido que nunca hubo un grado de participación tan alta de los trabajadores en lo que produce en el PBI como fue en la etapa de nuestros 12 años y medio de gobierno. Bueno, una reivindicación al periodo en el que gobernó, que efectivamente salieron muchos recuadros por estos días acerca del poder adquisitivo de los trabajadores, uno de los más altos de la historia durante el gobierno de Cristina, y cierra el audio que envió a la sede del PJ con un mensaje
de unidad, ¿no? Diciendo tenemos que estar más unidos que nunca en un momento donde estaba muy complicado el peronismo. La verdad que no se mejora la tensión interna, pero bueno, hay siempre una convocatoria de la unidad. Escuchamos para terminar Un abrazo muy fuerte a todos y a seguir firmes y más unidos que nunca en defensa de la patria. Un abrazo enorme. Más unidos que nunca para seguir en defensa de la patria. Quien también reapareció fue Máximo Kirchner. En un par de actividades estuvo con Mayra Mendoza en Quilmes, en Visitatí. Hay una foto fuerte de ayer, ¿no? Que está Máximo caminando. Y ahora la vamos a mirar. Villa Itatí, Fer, perdóname que ponga en contexto un poco conurbano, es el barrio que está ahí entre Avellaneda y Quilmes, en el famoso Triángulo de Bernal, donde hace un mes más o menos vimos unas escenas de gente pidiéndole plata a los automovilistas para pagar el féretro de un niño, ¿se acuerdan? Es en este barrio. Sí, y recordaban que aparte Máximo había estado hace unos años cuando empezó la gestión de Mayra y bueno, que ahora ella le mostró las mejoras que se habían hecho en el barrio. Y efectivamente después estuvo en Lugano, también como estuvo Milei el otro día, pero una foto que quedó fue la de los pasacalles, esta, ¿no? Había varias referencias a la candidatura de Cristina. Hay un pasacalle que dice Cristina 2025. Y aparte lo difunde la Cámpora, ¿no? Sí, lo difundió el propio equipo de Máximo. Tiene mucha información esa foto. Sí. La remera de la chica que dice lealtad a Kirchner con el Eternauta. Con el Nestornauta. Incluso los tatuajes de la chica, ¿no? Y Cristina 2025... caminando hacia ahí, no sé, uno podría hacer un montón de lecturas. Sí, a ver, ¿está confirmadísimo que Cristina va a ser candidata en la tercera? ¿O lo ponemos? Es lo que dice, es lo que dicen en su... Confirmado no está. Confirmado no está. Y no sé qué dice. Hasta que la lista no esté firmada. Exacto. Pero sobre la todo, idea... Perdón, Fer, ayer salió Lorenzetti, antes de ayer salió Lorenzetti, a decir que él creía que el fallo de la causa vialidad debía hacerse antes de las elecciones. En cuyo caso también ahí podría quedar comprometido. Pero en provincia puede ser, como diputada provincial, puede ser candidata. No, eso es ficha limpia. Si tiene una condena, tengo entendido yo, que si tiene una condena confirmada por la Corte Suprema, ya está. Es para cargos públicos de todo tipo. Claro, de todo, está bien, inclusive diputada provincial. La diferencia provincial y nacional era con ficha limpia que solamente corría para nacional. No, aparte tiene que quedar detenida y además es la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Claro. Y la posibilidad, digamos, de que la metan presa o de que le dicten una prisión domiciliaria. Es complicado. Sí, todo eso. Ahora, por eso, a mí me llama la atención que la Corte haga eso. Pero bueno, sí, es raro, pero Lorenzetti sabemos que Lorenzetti está en minoría, sí. No, te iba a preguntar que si ella es candidata en provincia, que las elecciones son antes y resulta electa, creo que bloquea ya el hecho de ser electa la posibilidad de que se aplique el fallo, ¿no? Claro, no puede quedar detenida. Pero puede ejercer el cargo. Sí, para que fue electa yo entiendo que sí. Claro. Por ahí se hace algún recurso, no sé cómo será esa situación. Lo que sí es todo que... va a ser judicializable, todo, me parece. Todo lo va a terminar definiendo la misma Corte Suprema que decida si confirma o no el fallo, con lo cual después la letra chica, la ley lamentablemente, pero ya pareciera no correr. Perdón, Corte Suprema que el gobierno sigue negociando para reformarla o ampliarla. Yo ya lo vengo contando, dentro de un acuerdo macro, el gobierno quiere... Este año y el próximo, sobre todo el próximo, lo miran para el año que viene cuando tengan otro tipo de congreso, otra conformación del Senado, quieren un acuerdo macro, le llaman. Un paquete judicial que incluya más jueces de la Corte Suprema. Algunos hablan de esta ampliación para negociar con el peronismo, gobernadores y radicales de 9 hasta 9 miembros, el Procurador General de la Nación y las vacantes que hay en la Justicia Federal, más de 150 jueces y fiscales. Ese es el combo que está preparando el gobierno. Tal vez... Sin información, lo digo, las declaraciones de Lorenzetti vienen a cuento de todo este caldo que se está negociando en este momento también. Es muy probable. Y la Corte ahí tiene una carta para jugar, ¿no? Claro. Para tener algún voz y voto en esta reorganización. Cristina le responde mínimo, no sé, 20 senadores, digo, de los 34. Claro, bueno, van a tener que negociar, ¿no? Esto que no quisieron hacer para esta reforma de la Corte. Lo que quería comentar es que esta idea del cristinismo, de estirar todo lo posible la fecha de inscripción de candidaturas en la provincia de Buenos Aires,
tiene que ver con el juego, que conversaban recién, de si Cristina va a ser candidata en provincia o a diputada nacional. Mientras puedan estirarlo todo lo posible, esa definición, lo van a hacer. Ese cartel de Cristina 2025 no decía dónde. No, claro. Puede ser nación o puede ser provincia, eso es lo que verá. Y bueno, y que Axel, el 24 de mayo, tiene previsto un acto importante. Así es. En la sede de UPCN en La Plata, donde, va a mostrar todo el movimiento Derecho al Futuro, todos los intendentes que lo respaldan, los dirigentes sociales, el armado político que incluso con la posibilidad, que la plantean como forma de negociación, de que tienen legalmente la posibilidad de armar una lista. Así es. Sí, por si a último momento llegara Nico, a pudrirse la unidad. Te puedo vender algo, pero lo voy a contar al final del programa. Por favor. ¿Algo tiene que ver con las novias de Milei? ¿Viste que Milei viene diciendo, no, yo les contesto a ustedes, a los periodistas los puteo, porque nosotros no apretamos, no hacemos llamados, no pedimos que echen a nadie. Nosotros solamente, yo lo único que hago es escribir en las redes y contestarles en las redes a los periodistas. Falso. Te voy a contar algo que pasó en los últimos días en A24 y tiene que ver con esto. Ok. Que tiene que ver con un pedido de Javier Milei para echar a dos tranqui. periodistas. Uno es periodista, el otro no se llama, los periodistas clave de A24. Y además algo que pasó con uno de ellos en una entrevista con Milei. Te lo voy a contar al final del programa, porque es grave. Dale, Fuerte. dale. Sí, muy, muy fuerte. Así vamos es al John, gordo, hace el ¿no? John suspenso. Te tira cosas, ¿viste? No te Antes del das final del cuenta. programa lo voy a contar. Pero yo quedo manija ahora, yo. Esperemos Claro, hasta ¿qué es las... esto? No está bien. No A puedo las 11, pensar. a las 11:50 lo cuento, a las 11:50 tiro la bomba, es suspense. fuerte. Tirá un inicial, algo. Uno es periodista y el otro no. Milei pidió echarlos en los Pero el últimos otro- días del canal A24. ¿El Bueno. otro que es camarógrafo o operador? O sea, Son no es periodista. suspenso. Sale en cámara, pero no es periodista, me parece. 11:50 lo cuento. Sos malo. No, él es terrible. No sé, Che, Chano. esto es lo que dijo Para el gordo hacer- Dan. Yo no sé si fue una ironía o no, ¿Qué pero cosa? Milei de tener un periodista, como hizo Alfonsín. Para mí es chiste. A ver, es, cuando nos dijeron que Milei iba a ser candidato a presidente, también pensamos que era un chiste. tiene un punto. Sí, sí. Después él se reía de las reacciones, el gordo Dan, como diciendo fue una joda y se la tomaron en serio. Pero, no sé, el tipo le dijo ahí públicamente, no podés detener un periodista. Sí, como también lo Alfonsín. hizo Santiago Caputo a través de la cuenta que se le adjudica, que puso, no sabía que se podía mandar a detener periodistas. El tema es que con los chistes van corriendo el límite. Pero claro, Que es la por estrategia que vienen supuesto, haciendo por desde el supuesto. principio, ¿no? Como, no, es un chiste, te estamos baiteando, te comiste una y en realidad lo que están haciendo es de repente naturalizar que un funcionario o alguien que está todo el tiempo en Casa Rosada y en Olivos diga, bueno, tienen que poner en preso a un periodista. Es una amenaza en este contexto. En este contexto es una amenaza, dicha en forma de chiste. Claro. Digo, si vos estás en un lugar con un tipo gigante que está cagando a palos y se caga de risa y dice, te podría matar, ¿es un chiste o no? Bueno, es una amenaza, yo creo que es una amenaza. Otra amenaza para todos los argentinos, y es algo que tenemos que ver cada principio de mes, son los aumentos. Todos los meses, aunque tengas un gobierno que viene congratulándose de haber terminado la inflación y de haber acabado con ese problema, siguen cayendo aumentos que además no tienen su contraparte en los salarios, que siguen pisados. Este gobierno le puso un cepo a los salarios. No importa si vos negociás con tu jefe, con tu patrón, que te suban el 5% del sueldo, cuando vas al Ministerio de Trabajo a firmar, el Ministerio de Trabajo dice, no, firmo hasta 1. Eso es un cepo al salario. Pero en ese contexto, insisto, todos los meses siguen los alquileres. La producción armó unas placas para poder hacer un repaso de cuáles son las cosas que están aumentando ahora en las primeras horas del mes de mayo. Arrancamos con la 17, los alquileres, que para los contratos que se firmaron en el mismo mes del año pasado, según la ley, que todavía estaba vigente porque no había sido aprobada la ley de bases, que la... No, la ley de alquileres la dieron de baja con el decreto 70. Así que tiene que haber sido firmado en 2023. Claro, en 23, hace 2 años, tenés razón. Fue de las primeras derogadas. Tendrán una ayuda del 95,24%. 95, se te va el doble. Se te va el doble el alquiler. Contratos que se ajustan de manera semestral en base al coeficiente casa propia tendrán una actualización en torno al 56,7%.
10%. Eso es lo que es alquileres. Lo que estamos viendo ahora en pantalla, la siguiente placa, la 18, es lo que es las tarifas de gas y electricidad, que van a tener un incremento entre el 2,5 y el 3%. AISA también anunció una actualización del 1%, por lo que una tarifa media para el sector alto pasará a ser de 27 lucas, para el sector medio de casi 25.000 y para el bajo 20 lucas de agua. Si vos estás en el sector bajo, pagás 20 lucas por mes de agua, con salarios que, como estamos viendo, te ofrecen de 300, 400.000 pesos. Y te sumo algo acá, porque hay una cuestión con el sector energético y los subsidios y esta política del gobierno, donde debería haber ya publicado los nuevos cuadros tarifarios. Hizo lo pospuso de nuevo por más de 60 días porque entienden obviamente que el peso de los servicios en los salarios está siendo cada vez más fuerte, entonces lo van a tratar de retrasar lo máximo posible, pero sepan que no estamos ni cerca del final de los aumentos que pretende este gobierno. Así es. Pasamos a la siguiente placa que tiene que ver con transporte, algo que también afecta a los laburantes, porque básicamente si a vos te pagan 500.000, pero te van 100.000 en ir y volver a trabajar, en realidad te están pagando 400.000. Por eso en su momento se decía que el subsidio al transporte era salario indirecto y era de alguna manera un subsidio al bolsillo del empleador, además del empleado. Pero el boleto mínimo pasa a valer 450 pesos. De 3 a 6 kilómetros ya se va arriba de 500 pesos y así sigue la escala hasta los 617 pesos. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. Y si tenés la tarjeta SUBE registrada, recordá que cuando no tenés la tarjeta SUBE registrada estamos hablando de valores más cercanos a los 800 pesos para empezar a hablar y que llegan hasta más de 1.000 pesos. Tenemos aumento de prepagas también, después del minué que había hecho el gobierno el año pasado, que salió a hacerse el ofendido, no, nosotros les liberamos los precios y ellos se excedieron, qué barbaridad, los vamos a frenar. Bueno, los frenaron un mes, después siguen subiendo todo lo que quieren, nos aumentará un 2,6% en mayo para su plan básico, 2,9% para los planes más altos. Esto sí tiene que ver con una norma que aprobó hace poco el gobierno que permite cambiar el porcentaje de aumento según qué tipo de plan tengas. Antes tenía que darle el mismo porcentaje a todos los planes. Swiss Medical y Aleno anunciaron también aumentos en el mismo orden de magnitud. ¿Alguna placa más? No, estamos ahí ya. Yo le quería preguntar, esto del transporte, porque ayer vi que también le adjudicaban a Mojeta como una de las razones de que lo hayan desplazado, se le había escapado la tortuga de estos aumentos de colectivos y de subte, que va a impactar obviamente en el índice de inflación. Sí. Decían que los tendría que haber tratado de evitar y que... Sí, hay parte de eso. Mojeta estaba en la cuerda floja desde hace algunas semanas porque los diputados cordobeses le votaron en contra al gobierno, que son los diputados que responden a Schiaretti y demás. Ahí se empezó a poner... La Comisión Libra, ¿no? Exacto, ahí se empezó a poner en duda la continuidad de Mojeta. Y esto es un poco una consecuencia de varios movimientos. Y también hace rato que se lo querían sacar de encima a Mojeta y ahora también aprovechan. Pero también Mojeta va a seguir siendo parte de alguna manera de la Libertad Avanza. No se rompió todo con Mojeta, sigue siendo parte del gobierno, pero un costado. Y además se vienen varias reformas dentro del Ministerio de Transporte, sobre todo con lo que es vialidad y demás. Así que en este tipo de movimientos de estructuras lo corren a Mojeta y ponen al nuevo. Bien. Cande, vos trajiste también algunos números de trabajo que sirven para poner en perspectiva tanto lo que hablamos al comienzo del programa de las horas laburadas, como esto que hablamos que tiene que ver con cómo no alcanzan, por más que la gente esté laburando más horas. Sí, también entendiendo que ayer fue efectivamente el día de las y los trabajadores y tuvimos al presidente de la UIA pidiendo una reforma laboral, algo que hace unos años creo que hubiesen tenido el decoro de hacerlo en otra jornada, pero vamos a tratar de argumentar en qué contexto, en qué mercado laboral es que se da este pedido de una reforma laboral. En la placa 1 tenemos el
el gráfico del costo laboral real. O sea, lo estamos viendo desde la perspectiva de los empresarios de cuánto cuesta, no cuánto invierte, cuánto ponen los trabajadores, sino cuánto le cuesta al empresario justamente sostener a su planta de trabajadores. Este gráfico es del Instituto Argentina Grande y para quienes no están en YouTube, se ve un gráfico que tiene picos, sobre todo el pico de la pandemia, porque la producción se había caído mucho, entonces el costo laboral fue muy alto porque se mantuvieron muchos salarios, a pesar de que la producción estaba frenada, pero la tendencia, si uno compara desde 2016, que es el principio del gráfico, a 2024, bueno, hay una tendencia a la baja en este costo laboral. Y esa tendencia a la baja en el costo laboral, digo, si yo estoy en un ejercicio de economía, en un modelo, te diría, bueno, si yo veo una caída en el costo laboral, lo que tiene que subir es el costo de maquinaria, el costo de inversión, ¿no? Si gasto menos en mis trabajadores es porque estoy invirtiendo más en maquinaria, en mejorar la productividad de esos trabajadores. Bueno, no. La inversión cayó un 17,4%, mientras que el costo laboral cayó un 25%. Entonces, este argumento de pensar que una reforma laboral tiene que bajar el costo argentino, el costo laboral argentino, pierde fuerza porque vos no tenés una contracara de una mayor inversión, ¿no? Pensándolo desde el Estado, pensándolo desde la economía, desde un modelo económico. En la placa 2 tenemos otro efecto de esta precarización y peores condiciones del mercado laboral, que es el promedio de horas trabajadas por día hábil por trabajador. Y ahí, de nuevo, estamos en un punto más alto que en años anteriores, y esto tiene que ver con un fenómeno que se dio en esta recuperación heterogénea que tuvo la industria, donde muchas fábricas ya habían empezado a despedir, suspender, achicar la planta de trabajadores, y con salarios que no conseguían compensar el poder adquisitivo, los trabajadores que quedaron empezaron a trabajar más horas. O sea, empezaron a suplir esos despidos que tuvieron los empresarios y trabajar horas extra también para tratar de llegar a fin de mes. Hago una pequeña aclaración y corregime porque tal vez lo estoy diciendo mal, pero ahí donde se decía horas por trabajador, debería leerse horas por empleo. Porque si alguien sale de ese trabajo y se va a hacer 6 horas más a otro trabajo, esta estadística no lo registra. No, esto es dentro del mismo trabajo. Esto es dentro del mismo empleo. Por eso es importante, porque si no ustedes me van a decir, che, mirá eso y vos me decías que la gente está laburando 17 horas. No, lo que pasa es que salen de ese laburo de 6 horas y media, 7, 8 horas y se tienen que ir a agarrar otro, o tienen que ir a hacer 6 horas en el auto de Uber, o tienen que ir a pedalear 6 horas. Sí, o trabajar el fin de semana en el caso los fines de semana, exactamente. Sí, totalmente. Totalmente, pero es interesante porque uno cuando, de nuevo, ¿no? Yendo a la parte más económica de uno cuando analiza estas fórmulas de producción, uno diría, bueno, ¿el ideal cuál es? Bueno, que vos inviertas más en maquinaria, que baje tu costo laboral, o sea, dentro de la economía tradicional, y que mejore la productividad de cada trabajador. Y lo que vemos acá es todo lo contrario, no mejoró la productividad de los trabajadores, sino que los trabajadores están trabajando más horas, digamos, es pluralidad absoluta, no es que vos estás haciendo que el trabajador genere más producción dentro de su jornada de trabajo, sino que simplemente lo estás explotando más tiempo y por ende le das un salario porque está trabajando más horas que antes, pero no hay una mejora en la productividad de la Argentina, todo lo contrario, los empresarios están invirtiendo menos en ese aparato industrial y por eso se compensa con más horas de trabajo. Hay como un mantra empresarial. Nosotros ayer en Paro y Zanahoria entrevistamos al dueño de Inca, de los productos alimenticios, y aunque decía, somos una pyme nacional, familiar, etcétera, etcétera, hay un mantra que cuando vos decís, bueno, pero entonces, ¿qué tendría que hacer? Porque, bueno, se quejaba, obviamente, tenían menos consumo, incluso evaluaba la posibilidad de que si le convenía importar directamente el producto. Y vuelven a la idea de, bueno, que nos bajen impuestos y el costo laboral, que era una reforma laboral de la industria del juicio. Siempre caen en las mismas cuestiones. Y esto muestra que no, el costo laboral va bajando. El costo laboral no es un problema de los últimos años, porque desde 2017 los salarios vienen en caída. Los salarios privados, los salarios públicos, los salarios informales. Ahora, hay una cuestión acá interesante en esto de bajar los impuestos, que es un lema muy repetido por los empresarios, pero también por los pymes. Hay una cuestión que por ahí no tiene que ver tanto con el porcentaje total,
sino con una complejidad que existe porque somos un país federal, no todos los países son federales, no hay tantos países federales, entonces eso hace que vos tengas impuestos nacionales, impuestos provinciales y tasas municipales. Nosotros por ahí, consumidores finales, no lo vivimos tanto, pero para un empresario eso hace que sea muy complejo. Obviamente, para una empresa que es grande, que tiene contabilidad creativa, no es un problema. Ahora, para una pyme familiar es un problema, porque más allá del monto que termina pagando, le tiene que pagar un contador, hay cierta complejidad, hay cosas que se pesan dos veces, y también vivimos en un país con 40% de informalidad. Entonces, la realidad es que vos, si tenés toda la estructura formalizada y competís con un sector de la economía que no lo tiene. Entonces, hay un reclamo ahí que es un reclamo válido en el sentido de simplificar una estructura. No tanto por la cantidad que pagan, sino por la complejidad que genera pagar ese monto de impuestos. Ahora, vos ves el problema de la industria en Argentina, y el problema no es que pagan muchos impuestos. El problema ahora para la industria argentina es que no hay consumo interno y que les cuesta mucho competir con el exterior con un dólar a 1.100, 1.200 pesos. Se vuelve una industria carísima y la productividad no mejoró, lo acabamos de ver. Entonces es muy difícil que vos compitas internacionalmente con otros países que están haciendo mejoras en las inversiones, que compiten porque el Estado les abre ferias en distintos países, mientras que acá la Cancillería está medio frenada y van los empresarios a China a ver qué pueden importar ahora que el dólar está barato. Sí, y me pregunto también, para unirlo con lo que hablamos hace un par de minutos, si la nafta bajó y el costo laboral está tan bajo, ¿por qué sigue subiendo el colectivo? ¿No? Digo, se supone que son los dos costos más importantes de una empresa de transporte urbano, el combustible y las horas hombre. Porque las máquinas, digo, son capitalizables, son capital que se puede amortizar en el tiempo y demás. Estás en un escenario en el cual te está bajando la nafta, tenés el costo humano hundido y seguís planteando boletos que claramente están absolutamente desasociados a los salarios que ellos mismos pagan. Hoy un colectivero que tiene que ir y volver a trabajar en colectivo, le resulta muy caro ir y volver a trabajar. Y la verdad es que habría que también empezar a pensar desde ese lado. Para eso necesitas un Estado que esté presente y que se ponga a decir, bueno, a ver, esto es razonable, esto no. En el sector te van a decir que estaban muy atrasados, pero vos lo ves mismo en el comercio, ¿no? Lo que aumentó los precios de restaurantes. Y vos decís, mirá, el sueldo de los gastronómicos no aumentó mucho. El precio de la comida aumentó, sí, aumentó. Pero si vos ves la estructura de costo, decís, me parece que ha aumentado en el margen, chicos, porque hay algo ahí que no te cierra. Después ellos te dicen, no, me aumentó mucho el servicio, me aumentó el alquiler. Digo, hay un montón de cosas que explican por qué es cada vez más cara esa infraestructura. Está bien, pero el boleto se multiplicó por 5. El boleto de colectivo se multiplicó por 5. Está bien, una parte lo absorbían los subsidios, pero... Una gran parte la absorbían los subsidios, sobre todo en el AMBA. Pero digo, una vez que ya se hizo ese salto, se supone que quedaste emparejado, no tenés que seguir subiendo. Es algo parecido a lo que pasó con las prepagas. Supuestamente venían súper atrasados y por eso metieron un sablazo que en 2-3 meses te duplicó, triplicó el precio. Ahora, todos los meses te están sacando 1,5 más, 2,5 más por encima de la inflación. Ahí hay un problema, evidentemente. ¿No nos vas a contar nada más antes del final? No. Dijo 11:50. Y faltan todavía 23 Pero minutos. puede ser 11:30. Sos medio cruel, Johnny. Te estás incorporando algunas características de la gente con la que te estás vinculando mucho. 11:50 lo cuento. Una pista. Hay gente que está escuchando. ¿Me lo puedes contar a mi oído? Yo no digo nada. Sí, hay gente que me está escribiendo, hay gente que está escuchando y me está sumando más información. ¡Apa! ¿No me puedes mandar por Se va WhatsApp nutriendo el esto. nombre? No. Dale. Son dos nombres, nuestras no caras es de uno. sorpresa. Los nombres. No, son dos nombres. Hay un periodista y uno que no es periodista, pero trabaja frente a la cámara, dijiste. Tiene relación con lo que ya vimos que pasó, que ¿Viste fue... cómo le escapa a contestar las preguntas? Que fue Vos vas a ser un buen político. Está aprendiendo del vocero. Tiene relación con lo que ya vimos y ya todos conocemos, que es el despido de Marcelo Longobardi. Marcelo Longobardi fue echado en su momento a pedido de Karina Milei. Justamente hay un testigo de eso que sucedió en su momento, me está diciendo sí, yo fui testigo de eso. ¿Y quiénes estaban en esa reunión? ¿Saben por qué cuento esto? Porque el debate de hoy es, nosotros no somos malos con los periodistas, solamente les contestamos por las redes, nosotros no hacemos llamados, nos pedimos que los echen, es mentira eso. Mentira. Es mentira y yo hoy, 11:50, voy a contar lo que está pasando en los últimos días. Milei va a la carga contra 2 periodistas
y los quiere echar de A24. Lo voy a contar. Uno es periodista, el otro me parece mucho decirle periodista, pero no importa, le voy a contar también. Son dos figuras relevantes, ¿eh? Esto lo digo, no Creo para que ya sé quién es uno. Son dos figuras relevantes. Lo digo para nuestra gran audiencia. Todos los que estamos en este universo del periodismo sabemos que el gobierno ha hecho cosas para sacarse de encima a algunos periodistas que le incomodan por la razón que sea. O sea, ninguno de nosotros cree en esa versión del gobierno. Digo, ayer lo contamos acá. Sí. Claro. Ayer lo contamos acá, Milei se pasó 1 hora atacando periodistas por Twitter antes de ayer y él justificaba, o él decía, yo respondo a los periodistas que mienten y eso es mentira y además, o sea, es mentira lo que dice Milei. La respuesta de Milei al ataque de los... Él dice, no odiamos suficientemente a los periodistas, porque él dice, yo soy buenito, dice Milei. Yo lo único que hago es agarrar mi Twitter y responderles por acá. No hacemos nada más, no hacemos llamado ni nada más. Y de hecho, hay operadores de Milei en los medios. Hay uno, sobre todo, en un stream conocido que empieza con N y termina con A, que salió con esta versión de él, que es un fanático de Adorni, de Milei, que salió con esta versión diciendo, no, Milei solamente lo que hace es escribir este tuit, no aprieta a nadie, no manda a despedir a nadie, ni nada. Decía que la violencia era inofensiva. Exacto. Yo ahora en 20 minutos voy a contar que Milei en estas últimas horas mandó a presionar y a pedir la cabeza de 2 periodistas de A24. Muy bien. Pero antes de eso igual yo quiero entrar un poquito ahí, porque es medio mentira. O sea, si vos tenés un troll center en Casa Rosada, y no es vos y tu Twitter, que igual vos sos el presidente, o sea, hay una simetría además, por más que sea en Twitter, sino que vos además mandás a todos tus lacayos a agredir a esa persona. Pero igualmente eso se condice con lo de Milei. Solamente es en redes sociales y ya está. No, después tienen un stream, tenés al Gordo Dan, tenés a Juan Doe, tenés a todos que se ocupan de señalarte con el dedo y decir que sos un enemigo público. Sí. Bueno, aparte Navarro ya sufrió las consecuencias. Exacto, ¿no? O sea, no condenan la incitación, condenan la violencia, pero no la incitación a la violencia. Bueno, pero acá está el presidente metido directamente. Y lo sé de muy buenas fuentes. Lo voy a contar a 11:50 y va a ser, yo sé que va a hacer mucho ruido. 19 minutos. Antes de eso, vamos un poco a la agenda de Patricia Bullrich, que estuvo bastante activa en estos días. Sí, porque tenemos una una buena noticia, Patricia Bullrich. Una nueva Pato Aventura con una gran noticia. Estuvo muy bien, muy astuta, con un gran trabajo sobre el narcotráfico. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, ayer anunció el descubrimiento de, bueno, hay dudas sobre la cifra, pero vamos a redondear en casi media tonelada de cocaína. Eso es mucho. Es un montón de cocaína. De hecho, bueno, el fiscal ahora les voy a contar, dice que es probablemente la mayor incautación en el río Paraná. Cuestión que... Ya hay un poco menos. Sí, por eso. 500 la policía. No, por eso hay dudas. Depende de con quién hables, te dicen exactamente cuánto es. ¿Por qué siempre hay dudas cuando hay un operativo? ¿Querés que te diga por qué? No, deja. Es que Afuera del aire, afuera del aire. No, se le va cayendo. Claro. Se puede decir. Y después hay diferencias en los márgenes, ¿no? O sea, te dicen una cosa y después se llevan otra y en el medio queda un margen de ganancia para alguien. Encuentra, la suben al camioncito, ya ahí se cae un poco, después se cae otro poco. Son muy difíciles de maniobrar. Se va cayendo. Se va cayendo. Es porque se va cayendo. Van perdiendo, va quedando la rayita. Es como el bolsillo del payaso, está bien. Va quedando la estela. Sí, justamente. Pongamos hay una canción de la Versuit que dice, matemos al payaso ahora arriba de la mesa. Y tiene que ver con justamente esto que está pasando. Proceda, Soriano. En el río Paraná. El que no entendió lo de Versuit recién, después le cuento, mándeme DM por Twitter. Bullrich, muy feliz por este operativo que ella anunció. Tape 01, acá la escuchamos. A ver. Estamos viendo el barco Ceci, es un barco que estaba infectado con 469 kilos de cocaína. Ya son 69. Los tripulantes han quedado prisioneros. Es un operativo hecho a partir de la Unidad de Información Financiera del doctor Paul Stark, de la aduana, de la Justicia Federal, del Ministerio de Seguridad Nacional con la Prefectura. Todos juntos en equipo para el que las hace.
Bueno, una buena. Exultante, Patricia. Una buena. Muy contenta con la fuerza de seguridad. Apareció Paul Stark. Elogiando al... Estaba medio perfil bajo, apareció ahí. Claro, el ex fiscal Paul Stark, que ahora está en la UIF. Exacto. Recordado en su momento, tampoco vamos a caerle mucho por eso, pero recordado porque fue el fiscal del caso Pomar. Pomar, exactamente. En aquel momento, hace muchísimos años ya, otra vida. Después salió a dar una conferencia de prensa, Patricia, para seguir envalentonada en este éxito, en esta patoaventura exitosa. La podemos escuchar en el tape 02, ahí mismo, a las veras del río Paraná, en la ciudad de San Lorenzo, donde está el puerto de Vicentín, justamente. Patricia decía lo siguiente en el tape 02. Este es un procedimiento sumamente importante. Venimos superando todos los récords de incautación de cocaína con los pocos meses que van del año. Ya llevamos 3.600 kilos de cocaína, lo que es un récord histórico. Tráemelo, ¿eh? Sin duda que este fue una acción muy importante, primero con la información que recibió la Unidad de Información Financiera, la Fiscalía Federal con una actuación inmediata. Bueno, vení. Acá está Patricia, obviamente, hablando otra vez de una incautación histórica, sumando la cantidad de kilos de cocaína que se han secuestrado a lo largo del año. Ahora, ¿quieren saber la verdad? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Cómo? sucedió? ¿No está contando la verdad Patricia Bullrich? ¿Quieren saber Me realmente vas a partir el corazón. qué pasó con este barco de nombre Ceci que venía de Arabia Saudita, hacía una escala por estas tierras, sobre estas aguas, y después se iba a Ámsterdam, a la capital de los Países Bajos? Bueno, ahí encontraron estos kilos de cocaína guardados en una especie de lugar para comidas, para alimentos de este barco que tenía tripulantes filipinos. Bueno, no hubo una investigación, no hubo servicio de inteligencia siguiendo la traza de una cocaína, no hubo un arrepentido, no hubo investigación profunda del Ministerio de Seguridad ni de las Fuerzas Federales, sino que hubo un capitán de barco que vio movimientos sospechosos, vio paquetes raros y dio aviso al abogado de la empresa que tripulaba esta mercadería. Cuando decís un capitán de barco, te referís al capitán de ese mismo barco. Al capitán de ese barco. O sea, llamó a la policía, básicamente. Que dijo, che, yo veo acá algo raro. No, llamó a su empresa, la empresa llamó a su abogado, el abogado llamó a un contacto que tenía en la UIF, y ahí fueron la fuerza de seguridad a revisar esa denuncia que había hecho el propio capitán del barco, que es de los 22 tripulantes del barco, el único que no está detenido porque es el único que resolvió este problema. A Patricia la llamaron y le dijeron, che, tenemos acá un montón de cocaína, y Patricia agarró y se subió a un helicóptero y se fue a hacer el video de la lancha donde lo vimos recién. Claro. ¿Cuál es, Fer? Perdón. ¿Cuál la es el pregunta? mérito de Patricia? El ¿Qué se adjudica? ¿Qué me da? El mérito no Estar es en el ninguno. lugar adecuado en el momento adecuado. Le pasa muy seguido. Por esto, eso aparte. nuestro graph dice el operativo humo de Bullrich. ¿Y Porque sabemos qué más tenía el barco? Igual, perdón, me dio intriga. De Arabia Saudita a Argentina a Ámsterdam. llevaba alimentos. Entiendo que llevaba alimentos. Eran los fideos de Albania que después vemos en el sur. Claro. Esto, aparentemente, ahora hablando un poco de la investigación, lo que se supone es que, porque todos los paquetes de cocaína eran 300 y pico de paquetes de cocaína, estaban muy bien embalados. Esto básicamente es una técnica que se llama drop on, drop off, que es subir desde alta mar la cocaína al barco, o desde un puerto, porque acá sospechan que fue en el puerto lo que pasó, y después tirarla al mar para que una lancha la rescate antes de llegar al puerto de destino. Para que no sea detectada en los Para controles. que no sea Es detectada como en los los aviones cuando controles. tiran en los descampados, en el campo. Parecido a eso. Mirar eso. Por supuesto que necesitas la complicidad de al menos un tripulante del barco, porque acá la duda es quién lo subió y quién lo iba a tirar. Claro. ¿Quién lo iba a tirar? Entonces, evidentemente, están investigando. Los filipinos, salvo el capitán, que fue el que denunció, están detenidos a bordo, custodiados por la prefectura. Hoy hablé con el fiscal Paul Stark y me explicaba que están detenidos a bordo esperando nuevas medidas de prueba. Mientras tanto, Patricia, subidísima a su... No está recontenta. al éxito, que no tuvo, un éxito fake, básicamente, tuiteó lo siguiente proponiéndole a la población argentina, al ciudadano, que tantas cosas le preocupan. Mirá, el tape 08, la placa 08, mejor dicho. Fíjate el tuit de Patricia Bullrich y después vamos a ver qué pasó con ese tuit. Una investigación, un operativo arriba de un barco de carga y más de 450 kilos de cocaína valuados en $6 millones. Los narcos
presos. Mentira, ya dijimos. No Hay están 21 tripulantes filipinos, de los cuales probablemente 20 no tengan ni siquiera idea de lo que está pasando. Ella dice, los narcos presos, y remata. ¿Qué nombre le pondrían al operativo? Mañana les muestro todo lo incautado en primera persona. Y aparece Una investigación empieza diciendo. Sí, no sí, hubo una ninguna investigación. Termina haciendo un jueguito. No hubo ninguna investigación. Claro, y propone, porque viste que el Ministerio de Seguridad tiene esta idea de ponerle siempre, es una costumbre, Sí. las oficinas de prensa, carbón blanco, bueno, hay miles de historias en relación a eso. Dicho sea de paso, entre paréntesis, fue condenada la hija de uno de los pocos capos narcos presos que han caído en la historia de este país, que era Carlos Salvatore, fue condenada la hija hace poquito por lavado de activos de su padre. Bueno, vamos a ver las respuestas. ¿Qué nombres? A ver. A ver. Yo pensé en Piratas del Caribe, pero... Laura Ethel le puso el nombre del capitán que denunció lo que llevaba, Caradura. Está muy bien. A ver otro. Está bien, un homenaje. Un homenaje. Operativo Humo, pará de pegarle a los jubilados, le dijo el Ayer más 41763. Ganó porque nosotros titulamos así. Es verdad. Nico le puso, todos somos Vicentín, Vinistra. Claro, porque era el No sé, puerto hay un error de estaba- tipeo. Claro. Era el puerto. Sí, no entendí lo de Vinistra. No, completamente. se equivocó. Le Yo puso tampoco, la M y me la parece B que fue está un está error de cerquita. tipeo. Gustavo le puso operativo perro malo porque un perro fiel no le muerde la mano a su amo como hiciste vos con Mauricio Macri. Acá hay un pase de factura de la interna del PRO. Ahí ¿Tenemos está, se alguno juega todo más? ahí. El último. Yo le pondría Libra en honor a tu Me presidente, gusta, le me dijo gusta. Gaby Libra Parodi. está muy bien. Voto, Bueno, voto Libra. no hay nada que Patricia haga que no tenga algo raro detrás. Esta es una más de las Pato Aventuras, un operativo que no fue ninguna investigación, sino que fue una denuncia de un capitán. 21 filipinos presos, vamos a ver cómo sigue y cómo sigue este circo de Patricia también. Muy bien, muchísimas gracias, Fero. Seguimos informando. Recién me comentaba alguien que está en Ushuaia, que están teniendo que informarse. Hubo hace un rato un tsunami, en realidad hubo hace un rato un sismo de 7,8, unos 200 y pico de kilómetros al sur de la isla de Tierra del Fuego y 10 kilómetros de profundidad, es decir, fue un tsunami en el lecho marino, un sismo en el lecho marino que se espera que provoque un tsunami. Las autoridades chilenas ya mandaron a evacuar las zonas costeras del departamento de Magallanes, que es el que corresponde esa parte del continente y de la isla de Tierra del Fuego del lado chileno. Y lo que me comenta acá alguien que nos escucha y que nos está viendo desde Ushuaia es que en Ushuaia para informarse tienen que sintonizar a los medios públicos chilenos, porque todas las agencias nacionales, que eran las que se encargaban de actuar en estos casos, y hablamos tanto desde las que se encargaban de estar midiendo en el momento a ver qué es lo que podía pasar y demás, hasta las que se encargaban de informarlo, como Telam, por ejemplo, como Radio Nacional, por ejemplo, han sido desarticuladas por este gobierno y entonces no tienen ninguna fuente oficial desde el lado argentino diciéndoles qué es lo que tienen que hacer o cuál es la última información respecto al peligro de tsunami allí en el sur. Ahí estamos viendo a gente haciendo la evacuación. Esto es del lado chileno. Ushuaia no está directamente sobre el océano, está ahí dentro de lo que es en el sur de la isla de Tierra del Fuego, pero está en una zona un poco más protegida, no está tan desprotegida en caso de un tsunami, pero no deja de ser una situación sumamente preocupante, tanto como la ausencia de una respuesta oficial del gobierno argentino. Vamos a seguir atentos durante toda la jornada en el Destape, por supuesto, a lo que está sucediendo allí en el sur del continente. Nos quedan 8 minutos para el horario que nos prometió Jonathan Evier para dar a conocer la información. Los invito, así relajamos un poco, porque es viernes. Después ya Johnny nos va a tirar una bomba, o sea que el programa hoy termina muy arriba. Pero estamos todos enganchados con el Eternauta. ¿Todos pudieron ver ya algo? Sí, vi 2 capítulos. Yo vi el primer capítulo. Yo solo el primero por recomendación de Ricardo Lo Darín. mismo. Sí. De a uno que por sí, hay vez. que Que ver, nos ¿no? dijo, che, Sí. tranquilo, son 6 capítulos. Son 6 Banco, capítulos banco. Dosifiquen. de una historia que no termina acá. Es decir, va a ver si le va bien y le está yendo muy bien sucesivas temporadas para ir completando la parte de la historia que conocemos los que leímos la historieta. Pero es impresionante. Ahora después charlamos un par de minutos sobre qué les pareció. Pero a mí, antes de entrar en apreciaciones personales sobre la adaptación y demás,
técnicamente, la verdad que se haga una cosa de este valor en la Argentina es impresionante. Y hay un tape que hicieron los colegas de Corta, a quienes les mandamos un gran saludo, que da cuenta de algunos de los laburos que se hicieron para poder crear una Buenos Aires perfectamente reconocible. Es toda la zona donde transcurre de Vicente López, Florida, que es donde transcurre la historieta original. Los que conocen esa zona se la pasan. ¿Vieron el meme de DiCaprio? Es que ahí mismo Señalando para está, adelante. o sea, acaba de pasar Martínez. Yo Así vi y es. dije, Así es. Pero la verdad, veamos el video que hicieron los chicos de Corta con algunas de las proezas técnicas de este extraordinario trabajo de Stagnaro y equipo. ¿Cómo haces para convertir una de las obras maestras de la ciencia ficción argentina en una serie? Quédate que te contamos cómo se hizo la nueva serie de El Eternauta. Primero se planteó como una película, pero la idea fue abandonada por problemas económicos y técnicos. El nieto de Héctor Westerheld, Martín Mortola Westerheld, fue consultor creativo de la serie. Él pidió que el enfoque fuera en los personajes y en el héroe colectivo como en la obra original. ¿Sabías que uno de los escritores también es un actor de la serie? La serie fue escrita por Bruno Stagnaro y Ariel Staltari, quien interpreta a Omar, un personaje que no está en la obra original. Esta dupla ya había trabajado en Ocupas, Ariel como actor y Bruno como director. En 2019 arrancó el proceso de la serie, y la pandemia ayudó a darle realismo a ese clima de pánico y desolación que tiene el cómic. Aprovecharon esta situación más que nada para recorrer los escenarios verdaderos. La mítica máscara de buzo es una de las cosas que le costó a la producción. Crearon 500 máscaras y una sola con micrófono para la de Juan Salvo. Las condiciones climáticas también fueron un desafío. Entre 40 y 55 personas estuvieron encargadas de la nieve y en total se usaron 600 toneladas de sal para hacerla. Para la ambientación de la nevada, el director propuso crear modelos virtuales a partir de un escaneo 3D de varios kilómetros cuadrados de la ciudad y un software de videojuegos. Para lograr el fondo de algunas escenas usaron 600 paneles que conformaban en total 125 metros cuadrados de pantalla. El retoque digital de unos 1800 planos requirió de un trabajo repartido entre estudios de arte de Países Bajos, Inglaterra, Canadá, Suecia y, obvio, Argentina. Fenómeno barrial. Y escucha esto, Ricardo Darín casi no interpreta al protagonista. Stagnaro no estaba convencido, pero el productor Matías Monsterín le insistió. El actor incluso terminó participando del proceso creativo. Un datito extra es que Darín nació en 1957, el mismo año en el que se publicó El Eternauta. ¿Y vos, qué recuerdos tenés del Eternauta? Bien, ahí se veían algunos de los esfuerzos técnicos de la obra, pero que insisto, más allá de eso, que no tiene nada que envidiarle a ninguna serie o película de Hollywood, también se nota que hay un laburo muy humano de entender lo que había en la obra original y adaptarlo, porque es eso, es una adaptación, sin perder ese espíritu. Y además un punto muy importante porque hay muchas producciones que son de Netflix con actores y actrices argentinas, pero muchas veces las productoras que están detrás son extranjeras, son españolas, son estadounidenses, son productoras que suelen trabajar con Netflix. En este caso, las productoras que hicieron esta realización son también argentinas. Sí. Y eso es un punto importante en términos del proceso productivo. No son solo las caras argentinas, sino que todo el proceso fue hecho en Argentina y de hecho el lenguaje, si uno compara con otras series, es un lenguaje 100% argentino, no es un argentino neutralizado. Aparte uno está acostumbrado a ver este tipo de películas o series donde no hay nada, digo, está todo desértico, abandonado, destruido. Está siempre en Nueva York, en Nueva York sin nada, destruido, y es hermoso ver el 59. Sí, bueno, 59, de hecho, Bondi, 59. Hay un guiño en un momento que es un plano de la Estatua de la Libertad y que cuando se agrandan es un maniquí en la puerta de una galería, ¿no? Pero que es la joda a eso. No que lo vi, decís, pero debe ser el que está en Munro. Exactamente, así es. Pero es la joda al lenguaje hollywoodense tan norteamericano céntrico. Más allá de la trama o de la adaptación, que bueno, ya recién dije, vi solo el primer capítulo, qué interesante que justo en este momento, a través de una serie tan popular, con actores tan populares como Darín, Staltari y otros, y un director tan argentino como Stagnaro, se pueda poner en debate o poder volver a hablar del héroe colectivo, ¿no? Sí. De que nadie se salva solo y todas estas frases que ha dejado la literatura de Westerheld a lo largo de ya casi 70 años. Aparte espectacular que haya caído en esta época. Stagnaro dijo, es de casualidad, nosotros queríamos estrenar antes, pero se nos dio que recién ahora la pudimos hacer. Y que toda esa lluvia tóxica afuera,
y el grupo humano que intenta salvarse dentro en sí, o sea, el simbolismo tan fuerte que tiene toda la obra, vos la podés ver, entonces, cada uno tiene su lectura, ¿no? Sí. Y eso es lo bueno de las obras de cultura. Pero bueno, el simbolismo es tan fuerte en el caso del Eternauta que viene muy a tono de lo que estamos ¿Sabés qué? comentando. Para agregarte algo sobre el tema Oesterheld, lo vi el año pasado y también está este año. Hay una obra de teatro que se llama La Memoria Futura, que está atrás Abuelas de Plaza de Mayo, que recoge testimonios y documentos de Abuelas de Plaza de Mayo, cuadernos de las Abuelas de Plaza de Mayo, y reconstruye 4 o 5 historias. Lo interesante de esta obra de teatro es que no es en un lugar de teatro, se hace en el sitio de la memoria que está al lado del río. Ahí en la costanera, el Parque de la Memoria se llama exactamente, para buscarlo en Google Maps, el Parque de la Memoria. Se hace al aire libre, o sea, si llueve no se puede hacer. Es una obra de teatro donde una de las protagonistas va recorriendo una historia. Son 4 historias que se hacen en el momento paralelo y uno va caminando y se va desarrollando la obra. Es impresionante, se llama La Memoria Futura. Y una de las historias es la historia de Oesterheld. Y es impresionante. Es una sola actriz con el público, que generalmente son 20 personas como máximo, y se hace mirando al río. Obviamente terminamos todos llorando, dura 1 hora más o menos. Estuvo justamente en abril, este año no se hace siempre, está cada tanto, se hace en Alemania, se va a hacer en México, se está llevando por diferentes lugares del mundo. Está Abuela de Plaza de Mayo atrás, insisto, se llama La Memoria Futura, búsquenlo en Instagram si quieren. Está muy muy bueno, la verdad que es realmente novedoso. Para estar atentos la próxima vez que vengan acá. Un último comentario, porque son 11:50 y todo el mundo quiere escuchar la noticia de John, pero también con esto del héroe colectivo, ni el Eternauta se salva solo y le tocó salir a esta serie que probablemente pase la historia como una de las producciones audiovisuales argentinas más importantes en una época en la cual es la única. No hay otras películas, no hay otras series haciéndose porque el Inca se retiró absolutamente. Y si el Eternauta es lo que es por todo el trabajo que hicieron, desde el director hasta el último de los técnicos, en cine nacional, en series nacionales, para llegar a la experiencia que tienen y que pudieron volcar en esta obra. Sin Inca, sin cine argentino, no había Eternauta. No había la posibilidad de hacer una obra de esta magnitud sin la inmensa experiencia y horas de trabajo detrás que traía cada uno de los que hicieron esto antes de empezar esta producción, y no quería dejar de decirlo. Ahora sí, John, para terminar terminar esta semana, esta información que vas a dar, que es exclusiva, que no se conoce en ningún otro lado y que tiene que ver con el presidente Javier Milei pidiendo directamente que echen a periodistas. A ver, yo cuento esto porque Milei hace días que viene atacando a los periodistas con la excusa de... a ver, yo no los estoy atacando, yo solamente escribo en Twitter, escribo un mensaje y nada más. Nosotros no los perseguimos, no hacemos listas negras, no pedimos la cabeza de nadie y demás. Eso es mentira. Esta información surge porque la semana pasada Milei estuvo en A24 en una entrevista con Antonio Laje. Apareció, estaba su economista preferido, que es Jesús Huerta de Soto, y apareció, ¿se acuerdan? En el canal, en A24, una entrevista con Laje. Laje tiene un programa en A24 que se llama Otra Mañana, que va de 6 a 10 de la mañana. Sí. Después de Laje, de 10 a 13, viene Luis Novarecio, un programa que se llama Buen Día. O sea, a las 10 de la mañana se está yendo Laje y llega Luis Novarecio. Llegó Novarecio el día ese que estaba Milei, y Milei pidió no verlo. Dijo, no lo puedo ver a Novarecio, no quiero verlo. En el canal decidieron dejarlo a un costado, le pidieron por favor que no aparezca porque Milei pidió no verlo, no lo puede ni mirar a los ojos, no puede ni cruzárselo. Novarecio estuvo encerrado en un cuarto en el canal. ¿Pero por qué? No podía salir, porque no podía cruzárselo de ninguna manera a Javier Milei. Trataron de que Novarecio no se lo cruce a Milei. Esto pasó la semana pasada, el jueves, el día que Milei, esto fue a la mañana, Milei a la noche se va al funeral del Papa Francisco. Sí. A partir de esto, surge, me lo contaron varias fuentes, que Javier Milei pidió la cabeza de 2 personas en A24. Personalmente quiere que echen a 2 personas. El canal por ahora está resistiendo porque están al aire todavía. Uno es Luis Novarecio. Milei quiere despedir a Luis Novarecio. Quiere que se vaya del canal. Lo pidió él, lo pidió Javier Milei. Y la segunda persona, A24, que es una persona relevante del canal, es Babi Checopar. Milei quiere que echen de A24 a Luis Novarecio y a Babi Checopar. Y mirá lo que está pasando hace minutos nada más en Twitter. Justo lo acabo de pasar. Porque obviamente esto se va a saber ahora, pero esto pasó hace minutos. Hay un video de Babi Checopar, una editorial contra Javier Milei, y sale el Gordo Dan a intervenir. Esto fue hace unas horas.
le dice, Jabo, mete en cana a Babi, por favor. Y sale Babi Checopar a contestarle al gordo Dan y pone, el gobierno de Milei persigue a la prensa. ¿Por qué los quieren echar? A ver, Milei se quiere sacar de encima a Luis Novarecio porque es ultra crítico del gobierno de Javier Milei. Y a Babi Checopar se lo quiere sacar de encima por macrista, básicamente. Dice que es un macrista, que responde a Mauricio Macri. Entonces dice, quiere que lo echen. Son dos personas que Milei pidió la cabeza de ellos dos en A24. Por ahora el canal está resistiendo. A24, no sé hasta cuándo van a estar Novarecio y Babi Checopar. Pero estas dos personas son las que se quiere sacar Milei de encima. O sea, no es solamente que Milei putea por las redes como dice y demás. Milei además pide la cabeza de los periodistas para que lo echen. No es solamente un jueguito en redes. Milei está persiguiendo así a los periodistas y se quiere sacar de encima. Ahora los quiere echar de A24 a Luis Novarecio y a Babi Checopar. Tremendo. Tremenda información para cerrar esta semana del pase que seguramente va a tener repercusiones durante todo el día. Así que estén atentos al destape. También vamos a estar siguiendo minuto a minuto la situación en Tierra del Fuego ante una alerta de tsunami por un sismo que sucedió 240 kilómetros al sur de la isla y a 10 kilómetros de profundidad. Bueno, ya saben, el lugar para estar informados es el destape. Compañeros, muchísimas gracias por la compañía hoy, como siempre. También, obviamente, a los productores, operadores, técnicos, a toda la gente que hace posible este programón. El lunes nos reencontraremos con Roberto Navarro, con todo el equipo haciendo el pase. Que tengan un excelente fin de semana y aprovechen para ver el Eternauta, porque si no se van a comer spoilers por todos lados. Chao. El Destape 1070. Sin vueltas, sin ruidos. Información. Radio y punto.